Hola, mi nombre es Mauricio Montión, bienvenidos a COVID 2020. Soy director del Ministerio de Restauración, tengo 47 años, estoy casado con Daniela y juntos tenemos a un hijo, Jonatán. Vivo en la ciudad de Córdoba y quería saludarlos a todos, bendecirles en este tiempo y darles las gracias por estar aquí presente. Voy a estar compartiendo mi historia y vamos a escuchar también otras historias de cómo Cristo no es un concepto, no es una historia o una leyenda o un mito que quizás hayamos creído, nos hayan contado nuestros padres. Así que quería animarles a que por favor sintonices y estés presente, no solamente, bueno, físicamente no podemos estar, vamos a hacer todo esto, sabemos, de manera online, sino que prestes atención a las historias que vas a escuchar, incluyendo la mía. Queremos exaltar a Dios en todo lo que hacemos y entendemos que Él ha salido a nuestro encuentro para mostrarnos una faceta de Él que no estábamos conscientes. Dios, gracias a nuestros quebrantos, o más bien a través de nuestros quebrantos, como Él ha usado áreas de mucho dolor, de pecado en nuestras vidas para manifestar su gracia con nosotros, su poder y su amor inagotables. Así que vemos ahora nuestro quebranto como una excusa que Dios utilizó para salir a nuestro encuentro. Esperamos que a partir de lo que yo vaya a compartir en este tiempo, eh, tú tengas esperanza, que esto traiga no solamente esperanza, que si hay algún área en algún conflicto, algún quebranto, ya sea emocional, relacional o sexual, que tú sepas que no solo hay esperanza, sino que hay sanidad, que hay restauración, que Dios puede salir a tu encuentro, no solamente que Él puede, que tiene el poder, la facultad para hacerlo, sino que Él lo desea hacer, Él está interesado en vos. Y esto lo dice su palabra, ¿no? Yo tengo un hijo, Jonatán, va a cumplir 15 años, lo amo con todo mi corazón, pero jamás me he puesto a contar los cabellos de su cabeza, ¿no? La palabra dice que los pensamientos de Dios para con nosotros son más que los granos de arena de todos los mares, ¿no? Que Él tiene contados nuestros cabellos. Así que imagínense si Dios Padre tiene cuidado de nosotros, si Él nos conoce y si Él no tiene un interés real en nosotros. Así que yo voy a estar compartiendo esta plenaria, voy a estar mostrando algunas PowerPoints. Lo quiero hacer lo más interactivo posible en el sentido de que y vamos a ir entremezclando parte de los testimonios de 4 jóvenes que ellos han venido al Ministerio de Restauración buscando ayuda en el área emocional, relacional y sexual. Jóvenes como vos, que estás en este COVID 2020, que te estás preguntando, ¿hay ayuda para mí? El problema que tengo con la pornografía y la masturbación, voy a tener que llevarme esto a la tumba, como he escuchado algunas personas, porque nos gustaría decir que el tema de la pornografía atañe solo a los jóvenes, ¿no? Pero no hay edad, ya no hay hombre o mujer, afecta como una gran pandemia. Y ahora que decimos pandemia, entendemos lo que significa el término, ¿verdad? Yo hasta el 2019 yo decía, la pornografía es pandémica, la gente y tenía que explicar, es como una epidemia. Hoy, diciendo que es una pandemia, todos estamos dolorosamente conscientes de lo que significa, ¿no? Que podamos en este tiempo aplicar la vacuna que es la vida de Cristo. Esto lo vamos a estar reiterando una y otra vez. Como cristianos tenemos absolutamente todos los recursos para tratar con este tema y con todos los temas en nuestras vidas. Y antes de adentrarme a hablar de pornografía, de masturbación, quisiera enmarcar esto en un todo mucho mayor que tiene que ver con nuestra capacidad para amar y cómo estas prácticas realmente afectan nuestra capacidad para amar. Voy a
hacer una introducción, digamos, enmarcar estos temas de por qué es que tenemos que tratar estos temas de una manera redentora, no de una manera condenatoria, prejuiciosa, como quizás antiguamente hemos tratado esto como Iglesia de Cristo. ¿Cómo estás haciendo eso? Te vas a ir al infierno, ¿verdad? Así que imagínense, tenemos temor de confesarlo porque si lo confesamos o nos daban un bibliazo en la cabeza, o nos expulsaban, o nos sentaban en la última silla de la iglesia, ¿verdad? Del salón de la iglesia, porque la iglesia somos todos, la hacemos las personas, ¿no? Las cuatro paredes es un salón donde se congrega la iglesia. Queremos tratarlo de un punto de vista de la gracia, un punto de vista redentor, un punto de vista restaurador, que no importa lo bajos que vos hayas caído en tus prácticas relacionales, sexuales, tanto hoy que se ve sexting, grooming, tantas cosas por internet, por las redes, no puede Dios salir a mi encuentro, ¿no? Y esperamos que a través de mi historia y de los 4 jóvenes muchachos que me van a acompañar a través de este tiempo, tú puedas llenarte de esperanza que Cristo, si ha podido con nosotros, lo va a poder con vos también, ¿no? No hay pecado demasiado pervertido, demasiado grande que Él no pueda perdonar. No importa lo bajo que vos hayas caído, Él te puede y te quiere rescatar, porque así es la mano de la gracia y la misericordia de Dios, ¿no? Así que voy a compartir por qué realmente tenemos que restaurar, ¿no? ¿Por qué hablamos de restauración como ministerio restauración que somos? Bien, como decimos, restaurar. ¿Por qué restaurar? ¿Por qué tratar estos temas? Para poder aprender a amar. De allí vemos un corazón, y el corazón de muchos de nosotros quizás se encuentre como este corazón. Está agrietado, está dolido, y lo peor de todo es que nadie sabe, que ni siquiera nosotros muchas veces estamos conscientes de las heridas en nuestro corazón, cómo estas heridas han provocado que nuestro corazón se haya visto fracturado, que nuestra capacidad de amar, para amar, se haya visto debilitada, ¿no? Y queremos, a través de esto, de esta plenaria, poder compartir cómo es que el Señor nos llama a que cuidemos nuestro corazón, ¿no? Porque de Él mana la vida. Porque podemos dejar un comportamiento, ¿verdad? Pero si no vamos al kit de la cuestión, no vamos al meollo, solamente estamos conteniendo nuestro respiro hasta que volvamos a caer. Así que lo que el Señor quiere, Él no se conformó con cambios externos, ¿no? Cuando los fariseos lo confrontaron a Cristo, ¿cómo es que tus discípulos no se lavan la mano para comer? Están siendo impuros, están contaminando su cuerpo al no lavarse las manos, contaminan el alimento y se están contaminando a ellos. Y el Señor dice, ¿saben qué? La contaminación viene de adentro hacia afuera. Los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, el pecado sexual, los quebrantos relacionales emocionales surgen del corazón. Así que podemos detener un comportamiento que es muy bueno, dejamos de pecar, ¿no? Como dice Pablo en Colosenses, tenemos que morir a las obras de la carne, morir al pecado, es decir, detener el comportamiento sexual, dejar de pecar. Esto es muy bueno, pero no nos tenemos que detener allí. Tenemos que ver qué es lo que está impulsando, cuáles son las raíces, y algunos de nosotros tenemos que reconocer que esto no viene de la noche para la mañana, esto no surge de la noche para la mañana. Así que a través de este tiempo que el Espíritu Santo te pueda mostrar cuáles son algunas de las raíces que subyacen, que están por debajo de estos quebrantos emocionales, relacionales y sexuales, ¿no? Así que necesitamos aprender a amar. Esto no es algo que Mauricio Montiel se ha inventado, que lo decimos en el Ministerio de Restauración. ¿Por qué amar? ¿No? Y aquí uso un verbo, aprendiendo a amar. Tenemos que aprender a amar. Y a veces, para aprender algo, tenemos que desaprender otras cosas. Y cuando tratamos este tema de la pornografía, de la masturbación, tenemos que entender que hemos aprendido conductas y quizás mientras más tiempo las hemos practicado, no son solamente las conductas, sino las creencias
y los pensamientos que están por detrás de las conductas. Las conductas y los comportamientos no suceden así solos, sino que las conductas y los comportamientos son un síntoma, un indicio de todo un proceso de creencias y de pensamientos, ¿no? Que luego nos llevan a actuar. Vamos a actuar de la manera en que creemos, ¿no? Así que tenemos que comenzar a aprender. Y para, dice, aprendiendo, utiliza un tiempo progresivo en que muestra que esto es un proceso. No aprendemos, no hemos llegado a estos puntos para algunos de nosotros quizás de adicciones sexuales, donde la pornografía y la masturbación o quizás otras cuestiones sexuales se han convertido en una adicción para muchos de nosotros, ¿no? No sucedió esto de la noche para la mañana. Por eso hablamos de desaprendiendo maneras falsas de amar. ¿Para qué? Para poder aprender en este proceso, bendita palabra, proceso. Algunos digan, pucha, yo quería ir a Covir para escuchar esa prédica, que Montión me haga esa oración, que yo me caiga al piso y ya, todos mis quebrantos y mis pecados van a ser consumidos en un instante. No sucede generalmente así. El Señor puede obrar milagrosamente en algunas áreas de nuestra vida, pero Él nos pide que apliquemos la gracia, su sabiduría y su palabra en este proceso de desaprender y de desaprender las maneras falsas en que hemos amado y aprender maneras nuevas. ¿Por qué amar? Allí el Señor Juan registra un gran importante mandamiento. Dice, así que ahora les doy, dice allí, un nuevo mandamiento. Ámense unos a otros como a ustedes se les dé la gana. ¿No? ¿Qué dice el Señor allí? Tal como yo los he amado. Porque la primera parte, ámense unos a los otros, esto está en el Antiguo Testamento, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo. Pero aquí Cristo viene a levantar la vara mucho más alta. Ámense como yo los he amado, ¿no? Así debemos amarnos los unos a los otros. Así que, ¿cómo has estado amando? Y tenemos que reconocer que muchos de nosotros hemos estado amando a partir de nuestros propios criterios, de nuestras propias maneras que hemos aprendido, mal o bien, y tenemos que reaprender a amar como Él nos amó. ¿Y cómo nos amó Él? Un amor abnegado, sacrificial. Dice que Él lo dio todo. Él murió, ¿no? Para que nosotros pudiéramos tener vida y vida en abundancia. Así que esta es la primera pregunta. ¿Cómo estamos amando? ¿Cómo está nuestra capacidad para amar? Dios nos creó ciertamente con un propósito mucho mayor y que no es el superar la masturbación y la pornografía o cualquier otra conducta sexual que ha creado dependencia en nuestras vidas, sino nuestro propósito aquí en la vida es reflejar la imagen de Dios. ¿De qué manera? Por lo lindo y lo guapo y lo bello que somos, no necesariamente, porque ¿qué pasa aquellos que somos medio feitos, verdad? No, 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 reflejar a Dios no significa con nuestro físico, sino de la manera en que nos relacionamos, la manera como amamos. Dice Juan 13:35, el versículo que le sigue, el que acabo de mencionar, dice, y por esto conocerán que son mis discípulos en la manera en cómo se aman los unos a los otros. Así que, ¿cómo me estoy amando a mí mismo? ¿Cómo estoy amando a mi cuerpo, al templo del Espíritu Santo? ¿Y cómo estoy amando a los demás? Tenemos que hacer las paces con que el aprender a amar es un proceso, ¿no? Ay, Señor, bendita palabra, proceso. Y puede para algunos ser riesgoso, va a ser desafiante, para algunos va a ser un poco más largo, para otros más corto. Mientras menos años uno haya venido con estos ciclos adictivos, practicándolo, menos tiempo va a requerir subsanar. Una persona de 60 años que desde los 15 años viene consumiendo pornografía, ¿verdad? Ciertamente le va a llevar un tiempo más desterrar esto de su vida que una persona que tiene 25 años o 30 años. Así que es un proceso riesgoso, ¿no? Y va a requerir, va a ser un reto, un desafío, vamos a tener que activar. Usted sabe, porque con los meros deseos no es suficiente, ¿no? Hay mucha gente que habla al Ministerio de Restauración, nos llama, yo deseo, yo quiero, y genuinamente
lo hacen, ¿no? Pero cuando comenzamos a decirles, bueno, usted va a tener que activar su voluntad y va a tener que comenzar a cerrar ciertas puertas que ha abierto, hay como que la gente dice, pucha, esto es difícil. ¿Quién dijo que iba a ser fácil, no es cierto? ¿Es imposible? Por supuesto que no. ¿Es complicado? No es complicado, es bastante sencillo. Comenzamos por morir, ¿no? Morir a cómo nosotros vamos a controlar el proceso. Porque hay gente que dice, bueno, yo deseo ser sano y tienen muy buenas intenciones, pero amados, con las intenciones no bastan. Vamos a tener que activar nuestra voluntad, vamos a tener que hacer algunas cosas que no nos gustan, pero que son buenas, ¿no? Para alcanzar esa plenitud, esa vida en abundancia que Dios tiene para nosotros. Y vamos a tener que comenzar a recibir ese amor. ¿Cómo comenzamos a amar bien? Recibiendo a aquel que se define a sí mismo como amor. Yo soy, Dios es amor, dice Primera de Juan, ¿verdad? 4:8. Así que necesitamos comenzar a ser Dios el centro de nuestras vidas. Pero ¿cómo, Mauricio, el centro de nuestras vidas? Yo ya soy cristiano evangélico, voy todos los domingos a la iglesia. Bueno, quizás haya sido un cristiano religioso y no quiero que te sientas condenado ni juzgado, pero sí desafiado a que mucho de lo que hemos hecho como cristianos ha sido más bien de índole religioso para guardar las apariencias, para el qué dirán, pero muy poca vida de Cristo ha habido en nosotros. Así que una de las cosas fundamentales con las que tenemos que comenzar es el cimiento, y ese cimiento es el amor, y ese cimiento es Dios. La manera como comenzamos a tratar estos temas es recibiéndolo a Él, como el Señor, el centro de nuestras vidas, ¿no? Y algunos dicen, sí, Él es el centro de mi vida, pero quizás en un rinconcito de nuestro corazón está ese amigo especial en Facebook, esa amiguita especial en Instagram. Y lo digo esto no porque me lo hayan contado, es porque en mi propia vida ha habido ídolos. Pero ¿cómo, Mauricio? Yo no tengo ninguna estatua, no le prendo ninguna vela a ninguna estatua, no tengo ídolos. La idolatría es pecado, sí, 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 es pecado. Pero quizás no haya ídolos externos y físicos, pero están en nuestro corazón, ¿no? Y cuando hay idolatría en nuestro corazón, que ya vamos a ver el aspecto espiritual en estas prácticas, cómo ocupan un lugar preeminente en nuestro corazón. Y tenemos que comenzar a derribar esto en nuestro corazón y a plantar la cruz y hacer de Dios nuestro centro y recibir del amor del Padre. ¿Para qué recibir ese amor? Para que lo podamos disfrutar nosotros en plenitud, para que podamos vivir vidas plenas en Cristo, no vidas religiosas, ¿no? Al Señor no le interesa las apariencias, ¿sabe? Él no le interesa lo que nosotros le podemos dar o hacer, sino le interesa nuestro corazón. Miren las imágenes, ¿no? Varias imágenes que ha visto usted un corazón y es allí donde Él quiere ir, Él quiere llegar a tu corazón. Y hemos orado como equipo para que en COVID, para que en este congreso el Padre pueda reclamar y rescatar tu corazón. Porque te podríamos dar una lista y haber dicho, no haga esto, haz aquello, pero esto muy poco sirve en realidad cuando nuestro corazón sigue siendo seducido, sigue siendo conquistado, sigue siendo engañado y embriagado por los placeres del mundo, ¿no? Así que tenemos que comenzar por nuestro corazón. ¿Cuál es el estado, mi hermano, mi hermana, de tu corazón? ¿De qué aguas has estado bebiendo para calmar esta sed? Porque tenemos que reconocer que tenemos una necesidad de intimidad, una necesidad de amar, una necesidad de ser amados, ¿verdad? Hay un vacío, una soledad en nuestro corazón que anhela ser satisfecha. Y esto es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón, ¿no? La necesidad del toque físico, la necesidad de conectarme, la necesidad de vincularnos es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y esto es maravilloso. Y la manera como vamos a satisfacer esta necesidad de índole emocional, afectiva, relacional, hay dos maneras. O es a la manera de Dios, lo que Él ha establecido de cómo conectarnos con otros, o es cualquiera otra, ¿no? Lo que tú consideres,
lo que el mundo nos dice, cómo nos tenemos que relacionar y cómo satisfacer estas necesidades, lo que el diablo, ¿no? Cómo nos tienta él. Así que fuimos creados ¿para qué? Para amar y para ser amados. Esto es bueno, esto está en nuestro ADN emocional, espiritual. Ahora, el Señor lo estableció, me lo inventé yo. No es bueno que el hombre estuviera solo. ¿Y qué hace él inmediatamente? Porque él había creado hasta este punto, que está esto en la palabra, solamente a Adán, ¿no? Eva no estaba allí, ¿no? Había un vacío relacional, emocional. Adán veía al jirafo y a la jirafa, al hipopótamo y a la hipopótamo y decía, che, yo no tengo mi contraparte que me complemente, no que me complete. Ojito, ya ese es otro tema. ¿No? No que me complete un vacío, sino que me complemente y que ayude a suplir mis necesidades emocionales. No es bueno, así que él crea el Señor esto en el corazón, esta necesidad de conexión profunda. Y es aquí la pregunta, ya para adentrarnos al tema de las consecuencias que tanto la pornografía y la masturbación tienen en nuestras vidas. ¿Cómo buscamos, cómo hemos buscado satisfacer estas necesidades? Esta necesidad que Dios me ha dado es buena, es inspirada, es divina. Él ha puesto, Él ha impreso esto, ha sellado en nuestro corazón. ¿Cómo la estamos satisfaciendo? ¿Cómo la hemos venido supliendo? ¿Ha sido a la manera de Dios, como Él ha establecido, o ha sido a mi manera, a la manera del mundo, como yo he aprendido? Y es aquí donde tenemos que reconocer que muchos de nosotros no hemos tenido buenos patrones, no hemos sabido hacer una muy buena tarea. Por lo tanto, nos tenemos que hacer esta pregunta. ¿Cómo he estado yo sufriendo esta necesidad? ¿Ha sido a través de amores falsos? ¿Ha sido buscando el amor verdadero? ¿Cómo hemos buscado satisfacer esta necesidad de no estar solo? De aquí voy, si ya adentrarme al tema, pero quería enmarcar este tema, ¿no? Porque muchos hemos escuchado, como es el principio, has visto pornografía, te vas a ir al infierno, qué cochino sucio. Y queremos, ciertamente, como dice la palabra, el que ve a una mujer y la codicia, la desea, en sus fantasías, ya ha cometido pecado, cometió adulterio, infidelidad de corazón, dice el Señor en Mateo 5, 28 y 29. Esto lo sabemos, ¿no? Ha habido prédicas que hemos escuchado, grupos de jóvenes, y no está mal, ¿no? Cuando se predica la palabra, gloria a Dios. Pero muchos de nosotros, a través de los años, hemos acumulado mucha culpa, mucha vergüenza con respecto a estos temas. Es importante saber que Dios no te condena por ser un pecador sexual o relacional. Él no te juzga, Él no juzga al pecador, ¿no? Pero como Mauricio, yo he escuchado tantas prédicas condenando, juzgando, ¿sabes qué? Tienes que comenzar a escuchar la voz de Dios, ¿no? Él no condena al pecador sexual. Allí, en Juan 8 tenemos una, eh, una historia que es una de mis favoritas, la palabra cuando está el Señor, le arrastran a una mujer, la mujer adúltera, que la habían encontrado, la habían pillado, como dicen en San Juan, de donde yo soy, en el mismo acto de adulterio. No era que, bueno, era la loquita del barrio, miren, allí está, ¿no? Que se sabía que era una mujer de mala vida, sino esta mujer fue encontrada en adulterio, arrastrada a los pies de Jesús y confrontada. A ver, vos qué decís, ¿no? La Biblia decía, la ley de Moisés, que ella, ¿qué pasaba? Debía morir, ¿no? Y no cualquier muerte, una muerte tenía que ser apedreada. ¿Y qué pasó? Recordemos, el Señor estaba allí haciendo en cuclillas, ¿no? Dibujos o escribiendo en el piso, dice Juan. Y estos hombres allí, viendo los ojos, ¿no? Realmente tratando de tenderle una trampa al Señor, porque la Biblia decía que ella tenía que morir. Y el Señor es donde Él muestra la nueva ley, que no es la ley de Moisés, que es la ley de la gracia. Y dice, a ver muchachos, aquel que de ustedes que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¡Wow!
¿Quién era el único en ese grupo que estaba libre de pecado? ¿Quién era el único que tenía todo el derecho legal que se lo brindaba la ley de Moisés para tomar una piedra y arrojársela? Cristo. Él no tenía pecado, ¿no? Dice la palabra que uno por uno se comenzó a ir. Hemos visto imágenes, ¿no? Incluso la película La Pasión tiene una imagen poderosa de esto, y la mujer se encuentra allí sola con Jesús, ¿no? Y le hace una pregunta: mujer, ¿dónde están los que te condenaban? Y le dijo: ni yo te condeno. ¿Pero cómo? Jesús no condena al pecador sexual, Él no condena al pecador sexual. Le dijo: yo te perdono, vete y no peques más. Andá y toma mejores decisiones, porque la última decisión casi te cuesta el pescuezo, ¿verdad? Es lo que le dijo el Señor. Así que no condena al pecador sexual, pero sí lo llama al arrepentimiento, al tomar decisiones radicales para cortar con eso. Así que yo lo digo a esto porque hay mucha culpa, mucha vergüenza, que yo mismo, por haber venido de un trasfondo de abuso sexual, donde fui abusado sexualmente por otros niños en mi vecindario, un periodo de 6, 7 años, donde encontré pornografía en el maletín de mi padre, revistas pornográficas, a los 4 años de edad, que yo compartía con otros jóvenes, otros niños en mis vecindarios, en grupos masturbatorios. Miren cómo el amor y la intimidad comenzó a pervertirse, a desviarse en mí, ¿no? Crecí en un ambiente donde no había suficiente afecto físico, no recuerdo caricias, ni abrazos, ni toque físico significativo, ni de mi madre, ni de mi padre tampoco. Y era un niño muy afectivo, ¿no? Muy de piel, como decimos, ¿no? Que anhelaba el toque físico, y cuando se me vino a dar toque físico en un contexto de abuso sexual, ¿verdad? Comencé a anhelar ese toque físico pervertido, ¿verdad? Y cómo se trastocó y se pervirtió el amor y la intimidad en mí, como quizás sea en alguno de nosotros, ¿no? Ya vamos a ver una de las claves para romper con la dependencia o la adicción o la esclavitud de esto o la atadura, es saber que yo tengo anhelos afectivos, psicológicos, de piel, de toque físico, y no los tengo que suplir de esa manera. Yo aprendí a suplirlos de manera eróticas, de maneras sexuales. Luego esto comenzaron a surgir sentimientos de atracción hacia mi mismo sexo. Claro, el no haber tenido un toque físico de mi papá me dejó desnutrido de esa afirmación, de esa intimidad, de esa identificación masculina que por la pornografía y el abuso sexual se pervirtió en mí, se erotizó, se sexualizó. Y cuando en la pubertad comencé a sentir sentimientos sexuales, no eran hacia las chicas, eran hacia otros varones, porque era como yo había experimentado la intimidad y el amor, ¿verdad? Y busqué suplir esas necesidades de índole psicológicas, emocionales y afectivas, pero ahora de una manera homoerótica, romántica, homosexual, ¿verdad? Ya vamos a, ese es otro tema para quizás otro congreso, pero tenemos que reconocer de que hay necesidades que Dios ha puesto que deben ser suplidas, ¿no? Y si yo tengo una necesidad física de alimento, de comida, y tomo nafta o benzina, como dicen en Chile, combustible, ¿voy a suplir esa necesidad? No, necesito pan, comida, ¿verdad? Bueno, una necesidad afectiva no puede ser suplida de una manera sexual. Cuidado, ¿no? Tenemos que aprender que tenemos necesidades y que Dios las ha puesto allí y que las tenemos que suplir de la manera afectiva, de esa manera, no de una manera sexual o erótica. Por eso quiero hablar dentro de este contexto, de maneras falsas de amarnos, de sentir amor y de expresar ese amor, ¿no? Como había dicho, ¿qué hacen? Ciertamente nos separan de las fuentes de amor y de conexión verdaderos, ¿no? Cuando caemos en estas prácticas nos sentimos aislados, producen separación porque las practicamos en silencio, ¿verdad? Eh, Nos sentimos enajenados, nos sentimos eh, des
eh, desapegados de las relaciones. Por eso es tan importante ver cómo truncan el, el propósito de Dios, que nos conectemos significativamente y que amemos a los demás, ¿no? ¿Por qué? Porque nos separan. Hoy tenemos que decir esto: wow, no estoy llegando a cumplir el propósito que Dios quiere, porque me estoy metiendo en mi propia burbuja a través de esto, ¿no? Y no me estoy conectando significativamente con otras personas. Aquí vemos muy gráfica, ¿verdad?, esta ilustración, como es una manera falsa de amor que lo que hace es aniquilar el amor, que hace realmente nos desnutre, no nos alimenta, es realmente amor falso. Y es aquí una de las claves que yo quiero comenzar, que luego vamos a mencionar una y otra vez, mis amigos. Por favor, preste atención. Eh, una de las metas de nuestra sexualidad, ya vamos a mencionar las claves de cómo salir, etcétera, cómo tratar redentoramente con estos temas, pero tenemos que entender que Dios nos creó para que saliéramos de nuestra burbuja de narcisismo, de egoísmo, de egocentrismo, y que nos relacionáramos con otros, que pudiéramos amar y recibir amor, ser conocidos. ¿Cuántos de nosotros realmente somos conocidos? Si yo le preguntaría a usted, ahora, dame el nombre de por lo menos 3 personas, 2 personas, una persona quizás que te conoce realmente. ¿Qué nombre me darías? Muchos de nosotros tenemos que reconocer que no somos muy conocidos, que sí estamos hiperconectados hoy por hoy con las redes, Instagram, YouTube, TikTok, conectados, pero no vinculados. Ojo, yo puedo tener 5.000, sabe que tengo ya casi 5.000 en Facebook, amigos, supuestamente, de acuerdo al estándar del mundo, al estándar de Facebook, pero yo no estoy vinculado, estoy conectado quizás, pero no estoy vinculado con ellos. ¿Estás vos vinculado o estás conectado, no? Y lo que hacen estas prácticas es desconectarnos. Por eso aquí, una de las claves que vamos a estar viendo es salir del silencio, salir de nuestro capullo, de nuestra caverna, del ocultamiento al cuerpo de Cristo, ¿no? Salir de nuestras maneras falsas e ilusorias que hemos usado para satisfacer estas necesidades. Por eso es nuevamente la pregunta que hacemos. ¿Estas prácticas me conducen hacia el vincularme con las personas, hacia el amor verdadero, o me alejan del propósito de Dios para mi vida? Hay un punto donde estas prácticas, mis amados, tanto la pornografía como la masturbación, impiden nuestros deseos de personas, ¿no? Incluso no solamente en nuestra juventud, sino también en nuestra adultez. El deseo de conectarse significativamente con otras personas, ¿no? Inhibe nuestros compromisos en las relaciones, en la vida real, ¿no? Por eso nos preguntamos, ¿hasta qué punto me conectan, me vinculan con las personas, me permiten amar bien, recibir ese amor, y hasta qué punto me separan de ese amor verdadero y real, ¿no? Y es aquí la imagen, puse esta foto porque muchos de nosotros nos encontramos cada mañana, así, ¿no? Yo doy gracias a Dios que por la gracia y misericordia y el poder de Cristo me he mantenido libre ya hace mucho tiempo de estas prácticas, pero esta muy bien podría haber sido una de las fotos cuando me levantaba cada mañana, angustiado, preocupado, ¿no? ¿Qué iba a ser de mi vida, no? Y muchos de nosotros, esta muy bien podría ser la imagen que nos eh, representaría cada mañana. ¿Es esto? ¿Está esto impidiéndote que cumples el propósito de Dios para tu vida? ¿Estás dejándote engañar
por este amor falso. Realmente, mis amados, esto puede llegar a hacerse adictivo, ¿no? Y es aquí donde muchos dicen, bueno, Mauricio, como para tratar de zafar y de racionalizar, porque muchas veces si racionalizamos algo, nos desapegamos de las responsabilidades. Decimos, bueno, esto sucede de vez en cuando, ¿no es cierto? Y somos religiosos respecto, no, yo no soy un adicto. Como un cristiano va a ser adicto, ¿verdad? Y entramos en esa y nos autoengañamos. A ver, eh, si esto produce una dependencia, si tú puedes darte cuenta de que hay un patrón de conducta, de cuando estás cansado, agotado, hambriento, solo, tú caes en esto, ¿no? Y si hay un ciclo, hay una dependencia, ¿no? ¿Qué es lo que es una adicción? Es eso, una dependencia. Pueden llegar a ser muy dependientes, muy adictivas, como fue para mi caso, como fue para mi vida, ¿no? Era la manera como yo trataba con el dolor de mi corazón, ¿no? Por el placer que generan, ¿no? Estas conductas, el placer orgásmico, era un entumecer, una medicina, un remedio que yo usaba para anestesiar mi corazón dolido. Ya vamos a ver esto, ¿no? De cómo usamos realmente tanto la masturbación como la pornografía eh, para anestesiar el dolor, ¿no? Hemos aprendido a automedicarnos desde pequeños, desde preadolescentes, desde niños. Muchos llegamos a tocar nuestros órganos genitales para sentirnos con vida, porque fuimos dejados quizás en un orfanato o que experimentamos descuido, ¿no? Y nos teníamos a nosotros, nuestro propio cuerpo, y comenzamos a tocarnos genitales para sentir algún tipo de sensación que nos dijera que estábamos vivos. Y mientras más temprano y más frecuentemente usamos estas maneras de autoestimularnos, tanto más esto comienza a afectar nuestros procesos neuronales, hormonales, todo nuestro ser, ¿no? Como nos comenzamos a cablear de maneras que mucho distan de lo que Dios estableció como su diseño y su propósito para nuestra sexualidad y nuestras relaciones, ¿no? Pero no está todo dicho en el Señor, ¿no? Él puede ayudarnos a desaprender todo eso y comenzar a reaprender cómo amarnos eh, adultamente, responsablemente, a la manera de Dios. Así que reconozcamos, reconocer, che, ¿cómo uso estas prácticas para, si hay dolor en mi corazón, si ha habido engaño, descuido, decepción, ¿no? Es como aprendemos a lidiar con el dolor. No nos gusta sentir dolor, sobre todo los hombres, ¿no? Las mujeres, yo estoy casado hace 17 años ya con una mujer, le he visto tener, ¿no? Un parto natural, he visto pasar por lo menos 5 cirugías. Como la mujer tiene más resistencia al dolor, nosotros los hombres somos muy miedosos al dolor, no nos gusta el dolor, así que ¿qué hacemos? Medicamos, ¿no? Nos anestesiamos el dolor, no nos gusta, y vivimos en una cultura. ¿Por qué tantos farmacitis? No sé usted en su ciudad, pero hay una farmacia en cada esquina porque, bueno, hay un dolor para el pelo, me duele el dedo gordo, mira, he visto que hay una, no, nos medicamos, estamos haciendo, ¿por qué las compañías farmacéuticas son billonarias? Porque lucran con el dolor, ¿no es cierto? Y bueno, me tomo ese ibuprofeno para pasarme, que se me pase la fiebre, pero quizás hay una infección la cual no estoy atacando, ¿no? Estos medicamentos no atacan el corazón. Me estoy medicando un dolor, pero no estoy yendo al meollo, no estoy yendo al kit de la cuestión. ¿Se acuerda que comenzamos con el tema del corazón? Así que estamos usando una medicina falsa, un anestésico falso para no sentir el dolor del corazón. Así que ya vamos a ver acerca de enfrentarnos con nuestro corazón y comenzar a tratar el dolor, no de una manera infantil, de una manera inadecuada, con el dolor como lo hemos hecho con la pornografía y la masturbación, ¿no? Una medicina falsa, un amor falso, intimidad falsa, sino con lo verdadero, qué es lo que Dios tiene y quiere hacer en nuestro corazón.
depender tanto de la pornografía como la masturbación frustra la intención de Dios para nuestra sexualidad. Disculpe si hay por ahí algún error ortográfico, usted me va a perdonar, espero que extienda un manto de gracia y piedad por mi falta de ortografía. A veces no chequeo los PowerPoints, pero bueno, yo soy profesor y traductor de inglés y muchas veces el saber otro idioma interfiere y pongo una S en vez de una Z, así que discúlpeme. Muchas veces dependemos de estas prácticas y estos nos fuerzan, estos coartan la intención de Dios para nuestra sexualidad, que es que nos vinculemos. Nos van a impulsar a desarrollar toda una vida de fantasía, una vida irreal, ¿no? La isla de las fantasías. Bueno, quizás muchos de ustedes son jóvenes, ¿no? Pero algunos se acordarán de Tatú, ¿se acuerdan? La isla de fantasías. Muchos a través de esto hemos creado harenes de mujeres o de hombres, lo que fuese, sin importar el sexo, donde están a nuestra disposición, ¿verdad? En cualquier momento que yo pueda, que necesite, yo recurro a esa arena, a esa isla irreal de personas fantasiosas que jamás nadie va a poder estar a la altura de los actores y las actrices hollywoodenses de la pornografía, ¿verdad? Mire esa persona. La culpa y la vergüenza que esto genera en la mayoría de las personas, tanto en hombres como en mujeres, cada vez más. Hace 20 años, o hasta hace 20, 25 años atrás, 15 años, la pornografía era un tema sobre todo de los varones, que teníamos que ir a un club, un videoclub. ¿Se acuerda usted de los videoclubs? ¡Wow! En tan poco tiempo ir a alquilar ese VHS, esos videos que eran como ¿se acuerdan? Un ladrillo así negro, algunos de ustedes se acordarán, los DVDs ya no hay más videoclubs, ¿no es cierto? Ir a adquirir pornografía, y en mi tiempo eran las revistas pornográficas, ¿no? Era quién se animaba, los varones, que somos más caraduras, ¿no? No hay tantos, la mujer tenía que sobreponerse a todos estos inhibidores culturales. ¿Cómo una mujer iba a buscar un video pornográfico? Pero de que la internet se estableció o se ingresó a través de nuestros celulares, computadores, hoy hay casi tantas mujeres adictas a la pornografía que hombres, ¿no? Así que, y es algo que se ve mucho también en las mujeres, ¿no? La vergüenza y la culpa, ¿no? Dios no está enojado contigo. Él no te condena y no te culpa por esto, sino que te dice, toma mejores decisiones, ¿no? Eh, Cuando escapamos a un mundo de delicias imaginarias, ¿qué hace esto? Adormece, entumece nuestra capacidad para aceptar y para conectarnos, ¿no? Con personas, como pongo aquí, felizmente imperfectas, ¿no? Eleva nuestra vara, ¿no? De belleza y de aceptación física. Y esto le pasó a una persona que fue amiga, sigue siendo amigo, pero bueno, ya no tenemos la misma amistad que teníamos. Este joven había estado por muchos años esclavo a la pornografía, ¿no? Y las mujeres, el estándar de mujer que tenía él, ¿no? 90, 60, 90, era de las actrices pornográficas. Y obviamente veía a las chicas en la iglesia que no se le parecía ninguna, ¿no? Y yo le dije, hermano, tenés que morir ese estándar. Mira cómo la pornografía te ha afectado, porque estás anhelando y deseando a estas mujeres de estas maneras. Bien, antes de continuar, quería compartirles con usted un testimonio de un joven que se acercó ya hace un tiempo al ministerio, 10 años para ser exacto, y bueno, estaba en ustedes van a escuchar, una lucha que va a encontrar muy parecida a muchos jóvenes. Esperamos que este testimonio sea de esperanza y de sanidad para tu vida. Hola, buenos días, o buenas tardes, o buenas noches, depende cuando vean el video. Mi nombre es Natanael, como decía Mauricio, tengo 27 años y
Bueno, recordaba recién que mi primer contacto con la pornografía fue cuando tenía 12 años. Recuerdo que estábamos con unos primos en un ciber y saltó una imagen en la computadora donde estábamos y me acuerdo que me asusté y mi corazón empezó a latir así súper fuerte y la cerramos ahí nomás. Pero después esa imagen empezó a dar vueltas en mi mente y sentía como la necesidad de volver a ver imágenes como esas. Hasta ese momento nunca había tenido contacto con pornografía o con cosas de este tipo. A su vez, esa edad a los 12 años fue complicado porque, comienza la pubertad, la adolescencia, y empecé a notar y a darme cuenta que sentía atracción hacia personas de mi mismo sexo. Y bueno, todo era como una gran nube de confusión a esa edad y lo único que sabía era que necesitaba guardar el secreto y que nadie más podía saber esto que me estaba pasando, digamos, no podía compartirlo con nadie. Siempre fui una persona como tímida, introvertida, pero como que todas estas cosas hicieron que se potencie, así que era una persona súper cerrada. En realidad, si compartía con otras personas, solía ser como muy sociable, pero nadie podía penetrar en mi corazón, digamos. Nadie sabía cómo realmente estaba, cómo realmente me sentía. Así que bueno, pasé gran parte de mi adolescencia, yo conozco a Dios desde chico, pero de una forma religiosa, digamos, siempre mostrando una imagen de algo que en realidad en mi interior no era. Y el ocultar todas estas cosas y no contarlas a nadie, no hablarlo con nadie, me llevó al aislamiento, a cerrarme. Y como decía Mauricio, todos tenemos en nuestro interior una necesidad de intimidad, de relacionarnos sanamente con otras personas, y yo no la tenía. Así que la pornografía y la masturbación empezaron a ser a llenar como falsamente esta necesidad de intimidad y de relacionarme íntimamente con otras personas. Recuerdo que lo que me atraía en realidad no era el acto sexual en sí de la pornografía, sino más bien la fantasía que yo creaba en mi mente a partir de esas imágenes, a partir de esos videos. Y pasaba mucho tiempo buscando lo que en realidad necesitaba. Siempre en mis fantasías eran totalmente egoístas, las demás personas hacían lo que yo quería o lo que yo necesitaba. Eran fantasías en donde me sentía aceptado, me sentía amado, me sentía valorado, me sentía, como atractivo. Siempre todo giraba en fantasías con respecto a eso. También pasaba mucho tiempo buscando cuerpos perfectos, porque era lo que yo en realidad quería para mí, quería como apropiarme de eso, hoy pensándolo. Y bueno, fue como aumentando en intensidad y fue siendo cada vez más destructivo, cada vez más cerrado, cada vez Natanael era un misterio para todos los que me rodeaban, porque nadie sabía en realidad cómo era o cómo me sentía. Anestesiando el dolor, no tenía sentimientos, parecía como un ente que nada lo movilizaba, porque siempre estaba como anestesiado. Bueno, por mucho tiempo intenté solo salir de esto. Leí libros, escuchaba prédicas y lo intenté muchas veces, pero algo que me quedó claro es que solo no iba a poder. Así que bueno, a partir de conocer a Mauricio y a Claudia del ministerio, una vez que fueron a mi congregación, supe que tenía que ir a un retiro. Me llevó tiempo juntar las agallas y juntar el dinero para ir, hasta que pude ir, y realmente en el grupo pequeño pude quitarme este peso tan enorme de encima, poder confesar, poder contar lo que me pasaba, por primera vez expresarlo verbalmente a otra persona. Siempre tenía mucho miedo de que algún día se me escape o que alguna vez hiciera algo que los demás se den cuenta, y en ese momento pude como ser libre de compartirlo. Fue muy sanador, y ahí comenzó un proceso de, primero que nada, sanar heridas acá adentro con respecto a lo relacional, perdonar, ir a cosas muy profundas de mi infancia que habían pasado con respecto a las relaciones, heridas paternas, heridas maternas,
Y todo eso acompañado de una fuerte determinación de quitar esto de mi vida. Me costó mucho porque era algo que estaba muy, muy arraigado en mí. Tuve que tomar otras medidas como instalar bloqueadores en mi celular, en la computadora, en la tablet, en todo lugar donde tuviera acceso a internet. Yo encima trabajo mucho con la computadora, así que estoy casi desde que me levanto hasta que me acuesto al frente de una computadora. Eh, y lo que me ayudó más que nada también fue la rendición de cuentas. El abrir mi corazón y dejar a otras personas entrar, abrir mi corazón con mis papás, abrir mi corazón con mis líderes, abrir mi corazón con las personas del ministerio, en otros grupos pequeños, con otras personas, aprender a confiar. Una mentira que estaba instalada en mí es que si las demás personas conocían lo que yo realmente era, no me iban a aceptar, no iban a querer más relacionarse conmigo. Y descubrí que eso era una mentira justamente arriesgándome a confiar, a hablar. Y me di cuenta cómo las relaciones, en vez de alejarse las personas, se acercaron más y la relación se fortaleció. Estuve 2 años de novio y eso también me ayudó mucho a crecer en la confianza, en abrir mi corazón, en la intimidad verdadera, no en la intimidad falsa. Muchas veces cuando terminaba el acto sexual caí en la realidad de que todo lo que había estado sintiendo en mi interior era mentira, era falso, y eso era muy frustrante y me decía a mí mismo qué patético que fue todo esto, porque nada de esto es real, y la necesidad de intimidad seguía estando. Pero bueno, gracias a Dios que Él puede restaurar todas las cosas, y así lo ha ido haciendo conmigo y lo sigue haciendo. Todavía estoy aprendiendo a confiar, todavía estoy aprendiendo a abrirme con las demás personas. Algo que estoy trabajando también es aprender a demostrar amor mediante el afecto físico. Bueno, son todas cosas que Dios fue trabajando en mí y lo sigue haciendo. Y sé que lo va a hacer con vos también y con cada uno de los que estamos acá, si realmente ponemos mucho de nuestro esfuerzo y también dejamos que la gracia de Dios actúe en nosotros. Porque su gracia, como dice su palabra, es más que suficiente, y así lo puedo experimentar yo. Así que bueno, esa es un poco de mi historia. Bueno, volviendo al tema que nos compete, ¿por qué este amor falso es recurrir a este amor falso es pecado? Porque transgrede esta regla del Señor cuando Él dice, el que mira a una persona que no es su cónyuge, ¿no? El que mira a una mujer y la codicia, ¿no? La desea sexualmente, alguien que no es su cónyuge, dice, ya ha tenido relaciones sexuales con ella, con el deseo de tener relaciones sexuales, ha sido infiel en su corazón. Por eso tenemos que ver cómo a través de estas prácticas estamos siendo infieles al Señor. Ciertamente, este amor falso, miren ustedes la imagen en muchos de nosotros, lo que provocan, ¿no? Todos tenemos deseos, pero no tenemos que permitir que esos deseos nos dominen, se conviertan en potestades en nuestras vidas, ¿no? Ataduras en nuestras vidas, ¿no? O sea, tenemos que saber, como ya estamos escuchando los testimonios, que podemos elegir correctamente con la ayuda de Dios. Muchas veces, tanto la pornografía, sobre todo la masturbación, resulta de sentimientos de sentirnos inadecuados, como verán la foto de este joven, quizás de insuficiencia, de sentidos de soledad, y el usar esta práctica para anestesiar estos deseos negativos, estos sentimientos de inadecuación e insuficiencia, ¿no? Provoca aún más, no va a profundizar estas emociones, como es la ansiedad, como es el temor, ¿no? En el caso de aquellas personas con AMS, ¿qué significa AMS? Atracción al mismo sexo, personas que sienten atracción hacia otras personas de su mismo sexo, ¿verdad? Si practicamos
consumimos pornografía, por ejemplo, homosexual, ciertamente esto hace que estos sentimientos se agudicen y se perpetúen. Quiero hacer aquí una aclaración, como quizás algunos estén preguntando, pero ¿cómo? ¿Es una atracción al mismo sexo pecado? ¿Significa una atracción al mismo sexo lo mismo que es homosexualidad? No, 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 no. La práctica de la homosexualidad es una cosa y el sentir un sentimiento o una atracción hacia otro del mismo sexo es otra cosa. Ojo al piojo, decimos aquí en Argentina, ¿verdad? Cuidado porque hay personas que sienten una atracción hacia el mismo sexo y no están cometiendo un pecado, pueden frenarse, no desear sexualmente a esa persona y decir, bueno, esto es un sentimiento, yo lo controlo, no me está controlando a mí. Pero si yo le doy rienda suelta a estos sentimientos de atracción hacia otro mismo sexo y practico la homosexualidad, llámese en sus fantasías, a través de la pornografía, ¿verdad? Deseando a esas personas, o interpersonalmente en actos homosexuales, ya eso entra en el terreno de la homosexualidad. Así que cuidado porque cuando alguien de 13, 14 años se me sienta en la oficina del Ministerio de Restauración y me dice, soy homosexual, y le pregunto por qué, o soy gay, usan la palabra, hoy usamos la palabra gay, no me gusta usarla a mí porque es un anglicismo y no estamos totalmente conscientes del origen de esa palabra y lo que significa esa palabra. Gay originalmente significa feliz, contento, y era un eufemismo que se comenzó a usar en los años 50 en Estados Unidos para no usar la palabra homosexual, decían el feliz, ¿no? O la feliz, ¿no? Como para atenuar el impacto, la negatividad que tenía hace 70 años la palabra homosexual. Hoy por hoy significa homosexual, pero prefiero utilizar homosexual, que es la palabra que tenemos en español, para referirme a la práctica de la sexualidad fuera de lo que Dios ha establecido entre un hombre y una mujer, ¿no? Hay personas que no practican la homosexualidad ni interpersonalmente ni en sus fantasías, pero sí que sienten algún tipo de atracción o sentimiento. Jesucristo sintió muchos sentimientos. Él dice que fue probado en todo, tentado en todo, sin embargo, él no cometió pecado. Era un hombre joven, saludable, que sentía ciertamente sentimientos heterosexuales, ¿no? Hacia las mujeres que lo seguían, pero él llevó cautivo estos pensamientos, estos sentimientos, ¿no? Así que mucho cuidado. Por años hay personas que han tenido sentimientos de atracción hacia otros del mismo sexo y no necesariamente han practicado el pecado de la homosexualidad. Bien, este no es un taller acerca de homosexualidad ni de atracción al mismo sexo. Los invito, si usted tiene este conflicto o cualquier otro conflicto como el que estamos hablando, de pornografía, de heridas profundas del corazón, yo le animo, vamos a estar poniendo al finalizar la página del Ministerio de Restauración. Hemos desarrollado un programa de acompañamiento online con videos, con audio, para administraciones. Oramos por usted para si usted necesita ayuda y apoyo en estas áreas de quebranto relacional o sexual. Ya le vamos a estar enviando información al respecto, ¿no? Pero cualquier sea el caso, yo provengo de un trasfondo de atracción al mismo sexo, que en mi caso no solamente fue una atracción, sino yo que le di rienda suelta a esos sentimientos y practiqué la homosexualidad interpersonalmente. Bueno, ahora quería seguir compartiendo acerca del enfrentar honestamente la pornografía. Cuando hablamos honestamente, tenemos que hablar también acerca de seriamente, porque a lo largo de los años han venido mucha gente al Ministerio de Restauración, han confesado honestamente sus luchas, pero no ha sido lo suficientemente seria para tomar todos los recaudos para tratar con este tema. Así que, como lo vamos a mencionar una y otra vez, se puede ser brutalmente honesto con estos temas de quebranto sexual, pero no lo necesariamente serios para tomar las acciones, los recaudos, lo que necesitamos hacer para cerrarle la puerta al pecado en nuestras vidas. Como esa mujer adúltera, el Señor le dijo, vete y no peques más, deja
tomar mejores decisiones, eso significa. Así que ella fue honesta, bueno, la pillaron, ¿verdad? La encontraron, pero ella tuvo que tomar mejores decisiones. Bueno, me preguntarán, Mauricio, pero ¿qué hay realmente de malo con el tema de la pornografía? ¿Es tan mala como realmente se dice? ¿Causa tanto perjuicio, tanto daño? Ciertamente tiene numerosas consecuencias, como quizás usted ya lo haya experimentado, no solo a índole espiritual, porque sabemos que cuando pecamos nos desconectamos de Dios, nos alejamos de Él, no que Él se aleja de nosotros y que esté enojado y que nos va a castigar y que está esperando que pequemos para darnos un palo en la cabeza. Ese no es el Dios de la Biblia, ¿no es cierto? Sino que es un Dios misericordioso, lento para la ira y lleno de misericordia, dice su palabra. Así que tenemos que ver esto no solamente como a nivel espiritual, sino también a nivel relacional, los efectos que esto tiene, ¿no? Ciertamente las imágenes eróticas van a distorsionar nuestra visión de la sexualidad, de este don tan maravilloso con el cual Dios nos favoreció. Ciertamente es destruida toda noción sana, saludable y divina de lo que es la sexualidad inspirada a través de las imágenes, ¿no? Y ciertamente me ha pasado a mí el haber estado expuesto a tanta pornografía. Por mucho tiempo tuve que en mi mente luchar con imágenes, incluso ya de casado, ¿verdad? Teniendo una relación plena con mi esposa. Usted ya escuchó que yo provengo de un trasfondo homosexual, que Dios salió en encuentro en mi vida de una manera tremendamente poderosa. Tenía un serio problema de adicción a la pornografía. Por casi 2 décadas estuve practicando, consumiendo pornografía, ¿verdad? Y esas imágenes no se borran con solo una oración, ¿no? Esas imágenes tienen la capacidad de sellar, ¿no? Ser selladas. Los neurocirujanos hablan de las hormonas espejos, ¿no? Perdón, las neuronas espejos, donde, por ejemplo, los traumas, un trauma que usted ha tenido en la niñez, quizás salió su perrito y vino un auto y lo atropelló y usted tenía 3 años y eso se quedó grabado allí. Bueno, están brutalmente inhumano, digamos, en el sentido de que estas imágenes son tan traumáticas a nuestra a nuestra mente, al cerebro, ¿verdad? Que quedan estas imágenes, sobre todo cuando uno es pequeño, ¿no? Como fue mi caso. Así que incluso yo les confieso, y mi esposa lo sabe, estando en intimidad con ella, he tenido que luchar en mi mente, ¿no? Y en mi corazón para no que esas imágenes no sean evocadas. Por eso, mi hermano, mi hermana, si tú estás practicando esto y no lo tratas redentoramente en cuanto antes, esto lo vas a seguir acarreando, ¿no? Esto no se va porque yo pase al frente, me hagan una oración y yo me caiga al piso y me levante y nunca más estas imágenes van a volver. Realmente es muy importante que tú trates con esto en cuanto antes para no tener que luego seguir llevando esta mochila pesada al matrimonio, ¿no? Ciertamente Dios me ha dado el poder para estar solamente con mi esposa, ¿no? Porque ese es el problema, ¿no? Cada vez más hombres y mujeres que están metidos en la pornografía confiesan, yo estoy con mi esposa físicamente, pero en mi fantasía estoy con otras personas, ¿no? Y esto es adulterio, esto es infidelidad, ¿verdad? Y esto no trae plenitud, trae vergüenza, trae cura. Así que, ¿cuánto mejor que si tú eres joven, de comenzar a tratar esto, mientras más antes podamos tratar redentora, honesta y seriamente este tema, tanto menos dolor y conflictos tenemos que arrastrar luego a nuestras vidas adultas, ¿verdad? Pero con la gracia y la misericordia y el poder suficiente que fue desatado allí en esa cruz del Calvario, es posible. Yo doy fe de eso, que puedo estar con mi esposa y solamente con ella, ¿no? Ninguna otra
persona, ¿no? Ha requerido varios años de mucha oración, de ayuno, de realmente una batalla espiritual. Decir, Señor, yo no quiero esto más en mi vida, ¿no? Y como yo lo he logrado y muchos otros, tú también lo puedes lograr. ¿Qué pasa? El consumir pornografía frecuentemente destruye nuestra capacidad para ver a las personas clara y sanamente, porque estamos permanentemente contaminados con estos actores y actrices de Hollywood, retocados, ¿verdad? Inflados en el sentido de la sexualidad desbordada, ¿verdad? Y no podemos ver, como yo comentaba, este amigo mío, que tanta pornografía había consumido que cuando veía a unas chicas no las encontraba lindas, y eran chicas preciosas. Le digo, pero ¿cómo puede ser? Porque realmente la pornografía por 2 décadas había hecho un trabajo muy fino, ¿no? Ciertamente nos impide ver a la otra persona clara y apropiadamente, ¿no? Vemos a la persona como objeto, ¿no? La cosificación del ser humano, tanto del hombre como de la mujer a través de la pornografía. Alguien a quien yo recurro como si fuera un trapo de piso y lo utilizo para un momento de necesidad y chao, ¿no? Dios no quiso las relaciones de esta manera, ¿no? Él quiso que la sexualidad fuera expresada de una manera bella, plena, gozosa, dentro del contexto del matrimonio entre un hombre y una mujer. Y ciertamente desfigura nuestra visión clara del cuerpo de Cristo. Porque incluso este amigo mío, que había tenido tanto tiempo adicto a la pornografía, veía a las chicas y las sexualizaba y erotizaba sus relaciones, veía a las chicas de la iglesia, ¿verdad? Por tanta pornografía que le había consumido, había una chica y la llevaba cautivo a su corazón, desfiguraba a estas imágenes. Y a esa chica me hacía parecer a tal o cual actriz pornográfica o de telenovela. Tenemos que enfrentar honestamente a la pornografía porque reduce a las personas a meros objetos de nuestro deseo lujurioso, como lo acabo de mencionar. Por lo general, esto va a resultar en masturbación. De por sí la naturaleza de la pornografía, de la práctica de la pornografía, es masturbatoria. Lo va a exacerbar, es decir, lo va a aumentar, lo va a incrementar a esto, pudiendo llegar a convertirse en una adicción muy, muy profunda, muy severa, como menciono, ¿verdad? La adicción que produce la naturaleza de la adicción a estas imágenes produce una actividad neuronal que se puede comparar a las adicciones de las drogas duras como es el crack, la cocaína, ¿verdad? Por las mismas hormonas que el cerebro segrega, ¿no? Y cuando uno ha tenido una dosis, el cerebro es tan impresionante lo que se experimenta a nivel cerebral, el poder de estas hormonas, que el cerebro no se queda así cruzado de brazos y dice, ay, qué lindo, ya está, no, quiero más, dame más, ¿no? Por eso es tan, pero tan adictiva, porque todo nuestro ser está cableado distorsionadamente, ¿no? Erróneamente por haber respondido una y otra vez, formando así una dependencia. Llegamos a depender de estos hábitos para volver a recuperar nuestro equilibrio. ¿Por qué? Porque cuando estamos contentos, recurrimos a esto. Estamos tristes, recurrimos a esto. Estamos como estemos, ya, es decir, usamos este mecanismo de enfrentamiento para lidiar con nuestra vida, ¿no? Y Dios no creó estos hábitos, estas adicciones, que son más bien como muletas, ¿no? Para que nosotros andemos en la vida gateando, ¿verdad? Chuecos, mirando, no pudiendo mirar sanamente a otra persona por temor a sexualizar la relación o erotizar, ¿verdad? Es tiempo de que enfrentemos honestamente esto y decir, bueno, wow, esto es una adicción, ¿no? Esto se está transformando, esto me domina, porque ese es el autoengaño bajo el cual muchos operamos. No, una canita al aire de vez en cuando,
en realidad esto no me está pasando porque yo soy cristiano, los cristianos no tenemos luchas sexuales. Operamos creencias totalmente falsas y que nos impiden darnos cuenta de que esto nos está dominando, ¿no? Esto, nos estamos dependiendo de esto para poder lidiar con nuestra vida. Estas imágenes, como decía, se cauterizan en nuestra mente, en esas neuronas espejo que yo decía, es adictiva y ciertamente esto se transforma en una atadura en muchas personas. No digo en todos, ¿no? Pero esto tiene la capacidad de atarte, de amarrarte y de oprimirte espiritualmente. Estas puertas que abrimos, hay espíritus asignados por el infierno mismo a oprimirte, a influenciarte. Nuevamente, ¿por qué crees tú que es tan difícil? Si tú has tratado, porque muchas personas han tratado de dejar esto y no han podido. No solamente por la adicción, ¿no? Que se produce a nivel fisiológico, ¿no? Neuronal en nuestro cuerpo, en nuestro físico, sino también espiritualmente, ¿no? Hay influencias, está la idolatría, ¿no? La idolatría, vemos, el pueblo de Israel caía en idolatría una y otra vez, y cuando caía en idolatría había fuerzas demoníacas, ¿no? Había maldición que venía a través de idolatría, ¿no? Caía en idolatría y ¿qué pasaba? Devastación. Volvía a los caminos del Señor, el Señor los prosperaba. Caía en idolatría, devastación y destrucción, ¿no? Así que la idolatría sexual, porque eso es básicamente, espiritualmente hablando, las prácticas de la pornografía y subsecuente masturbación, ¿verdad? Es idolatría sexual, ¿no? Estamos esclavos a esas imágenes y nos sucumbimos y nos postramos a esas imágenes en nuestra mente, en nuestra alma y en nuestro espíritu. Y ciertamente va a llevar a sexualizar, a erotizar las relaciones, tanto más cada vez vemos esto en jóvenes, ¿no? El famoso sexting, ¿no? El mandar mensajes, fotos, videos a través de WhatsApp, ¿no? Y todas las relaciones se convierten en eso, ¿no? En encuentros eróticos, cuando Dios no quiso que las relaciones fueran de esa manera, que no nos nutriéramos de las relaciones de esa manera sexual y erótica. Y va a socavar ciertamente nuestra capacidad para desarrollar relaciones que puedan sostener intimidad íntegra. Nuevamente, hay un deseo inherente, un deseo profundo de intimidad, de amor, de toque físico, de afecto significativos, pero no puedo estar satisfaciendo, supliendo una necesidad de afecto de una manera sexual o erótica, jamás esto se va a poder lograr. Por eso es importante que se rompa ese eslabón del erotismo, no de la genitalidad, con la necesidad. La necesidad no tiene nada de pecaminoso, es algo que Dios ha puesto en mí, ¿no? De querer ser tocado, de querer sentirse amado, de querer estar en intimidad real e íntegra. Ahora, yo lo he estado satisfaciendo, no de una manera emocionalmente saludable, ¿no? Sino de una manera erótica y sexual. Y es allí el poder del Espíritu Santo, el poder del cuerpo de Cristo, el acompañamiento de por lo menos una otra persona que nos ayude a romper ese eslabón que nos mantiene esclavizado a esto y comenzar a satisfacer nuestras necesidades emocionales que son buenas, que Dios las puso allí, nuestra necesidad de no querer estar solo, ¿verdad? Y suplirla a la manera de Dios. Y no estamos solos, ¿no? Estamos con Él, Él está cerca nuestro, somos nosotros los que nos alejamos de Él. Y cuando nos presentamos delante de su trono, confiadamente corremos a decir, Señor, tengo estas necesidades, pero Él ha estado supliendo de esta manera que me ha dejado aún más sediento, más hambriento de toque, de intimidad, de amor. No las quiero suplir más así, ¿no? Fue mi clamor por años, ¿no? Señor, ayúdame, enséñame a satisfacer mi necesidad de otros de una manera saludable, ¿no?
no de una manera erótica, pervertida. Ya he probado eso y me ha dejado aún más culpable, más miserable, más con más vergüenza. Quiero lidiar con esto como tú lo has establecido, ¿no? Y comenzar a vivir en contención sexual, ¿no? En castidad sexual, una palabra hoy, ¿qué es lo que es castidad? Pensamos quizás en el catolicismo, ¿no? Pero la castidad, todos los solteros tenemos que practicar castidad, ¿no? Pureza sexual hasta que nos casemos con nuestro cónyuge. Así que Dios va a salir a tu encuentro. Yo te quiero animar, ¿no? Vamos a escuchar un testimonio de cómo el Señor sale al encuentro de esta persona para que vos seas animado, para que seas realmente esperanzado. Me he inventado esa palabra, que tengas esperanza de que si Dios lo ha hecho con este joven, Dios también lo puede hacer contigo. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Guido Márquez, soy de Mendoza, Argentina, y hoy te quiero comentar mi historia con la pornografía, pero sobre todo, cómo salió el amor de Cristo a mi encuentro en mi vida. Me acuerdo la primera vez que vi un video pornográfico, fue hace unos 10 años atrás. Fue apenas volví de la universidad y me sentía muy estresado y muy agobiado. Nunca antes me había metido en pornografía y decidí que esa noche sería la primera vez. Esperé a que mis hermanos y mis compañeros de cuarto se fueran a dormir y agarré la computadora y me metí a un sitio pornográfico. Era pornografía gay. Desde esa noche empecé a tener pesadillas. Nunca más volví a dormir tan bien como lo hacía antes. Esa misma noche tuve una pesadilla donde una mujer llegaba hasta donde yo estaba y me lanzaba maldiciones y me decía distintas cosas que me iban a pasar en mi vida. No sería fácil ni rápido decirte todas las consecuencias que esto trajo. Lo que yo más he batallado es con la ansiedad, el no poder dormir, el cada vez necesitar más de la pornografía para poder lidiar con el estrés cotidiano. Aún cuando muchas veces teníamos discusiones o peleas dentro de mi casa, recurría rápidamente a la pornografía para que supliera esa falta o esa necesidad de amor. Además, la pornografía también produjo que me alejara de otras personas. No quería juntarme ni tener relación con ninguna otra persona, ni amigos, ni hermanos, ni familiares, ni ninguna otra persona que se quisiera acercar. Creí que era solo yo y la pornografía podíamos lidiar y salir adelante en este mundo. Cristo sale y sigue saliendo a mi encuentro de a poco. Primero salió demostrándome que lo que yo estaba haciendo estaba mal. Primero me demostró que podía tener una vida acorde a lo que él decía, sin tener que andar sufriendo de ansiedad y sin tener que andar sufriendo algunas otras dolencias. También me demostró que a otra gente le pasa lo mismo que a mí. También me demostró que siempre hay alguien que él manda para que me demuestre su amor y me demuestre su ternura. Cristo, como dije, sigue saliendo. Muchas veces yo también me equivoco. Muchas veces también vuelvo a errar del camino. Pero recuerdo una vez que me compré esta gorra que dice: cuando estoy perdido, tú me muestras el camino. Y eso es lo que yo siento. Cada vez que yo me estoy desviando, el Señor me manda un sueño, o me manda un hermano, o me manda una canción o una escritura, la cual me permite siempre volver a sus caminos, a su verdadero amor. Y también el Señor sale a mi encuentro, humillándome, diciendo que Guido no puede, Guido no, solo él no puede, necesita a Cristo y esa moldura que tiene acá en el corazón del amor de Cristo para poder salir adelante. Por eso agradezco a todos los hermanos que siempre han estado al lado mío y me han acompañado para poder seguir adelante. Recomiendo primeramente que no te aísles. Te recomiendo primeramente que te acerques a la verdadera vida de Cristo, como dice en Juan 10:10, la cual es esa vida que llena nuestra vida, gris, oscura, sin futuro. Él llena con esta vida llena de color. Te recomiendo que experimentes, como dice en Efesios,
el amor grande, ancho, profundo, el cual no tiene límite, que tapa todo lo que nosotros podamos haber hecho mal o bien. Ese amor es el único que nos liberta y nos permite vivir una vida plena. Te recomiendo que encuentres un lugar donde no exista la perfección, pero cada uno de los hermanos nos acerque cada vez más a Cristo. Te recomiendo que encuentres un lugar donde el amor humano, pero que con fallas y aún así todo pretende acercarte a Dios, te demuestre el verdadero amor de Cristo y ambos te acerquen cada vez más al Padre, el cual Él sí tiene un verdadero y perfecto amor. Espero que haya sido bendición todo lo que has escuchado. Te bendigo y deseo que tu vida realmente se llene de color, como dice en Juan 10:10. Bye. Lo débil y menospreciado para avergonzar a los sabios, selección tan distante de la perfección, grandes secretos guardados que hoy se han revelado al corazón, que de humildad se alimentó, caos y conmoción, conformación de un elenco donde lo ilógico juega un papel protagónico. Gracias por acercar esta verdad a quien en su humanidad suelen fracasar. Gracias por aceptar mi realidad y la mirada elevar mucho más allá de mi habilidad. Mis temores y fragilidad. El orgullo es desafiado, la razón se hace a un costado, selección de los que el mundo nunca incluyó, pasando por alto palacios para ir por aquellos sin rango ni posición. Tras la escoria que nadie abrazó, quiebre y destrucción de reglas y humanos conceptos, la historia se escribió de la forma en que nadie imaginó. Gracias por acercar esta verdad a quien en su humanidad suele fracasar. Gracias por aceptar mi realidad y la mirada elevar mucho más allá de mi habilidad. Mis temores y fragilidad. Wow,
Gracias, Mauricio, y gracias a cada uno de los valientes también que compartió. Qué tema necesario de hablar. Quiero recordarte que mañana está la segunda parte, pero también quiero invitarte a que a las 20 horas no te pierdas la segunda reunión, no te pierdas a Richard también en el tiempo con su banda. Vamos a disfrutar de hermosas canciones para cantar y exaltar a nuestro Dios. Así que ya sabes, 20 horas estaremos ahí.